Les presento la Camruby E3B. Un mini PC tan pequeño que cabe en la palma de mi mano y que en su interior tiene un Ryzen 7 7730U. Un procesador que nos va a permitir navegar por Windows, trabajar y editar. Pero lo más importante, nos va a permitir jugar. Y es que con su potencia podemos, por ejemplo, correr Fortnite a 60 FPS. Y también nos va a servir como consola retro, y es que tenemos potencia de sobra para correr la mayoría de emuladores, incluyendo Nintendo Switch. Es un mini PC que queda muy bien en cualquier setup, ya que no ocupa nada de espacio. En este video le haremos una review y veremos si vale la pena. Sin más que decir, empecemos. Y acá tenemos la caja de este mini PC. Vamos a hacer un unboxing rápido. Y bueno, como pueden ver es muy diminuto. La carcasa está completamente hecha de plástico, pero es de muy buena calidad. Y bueno, este pequeñín lleva en su interior un Ryzen 7 7730U. Un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia máxima de 4500 MHz. Este es un procesador de bajo consumo que lo encontramos comúnmente en portátiles. El mini PC cuenta con 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Y puede ser expandido hasta 64 GB. Y como gráfica integrada tenemos una Vega 8. En breve veremos más el rendimiento de esta gráfica y procesador. La caja contiene la fuente de poder, un cable HDMI y estas partes metálicas para conectarlas a un soporte VESA, por ejemplo, detrás de un monitor. En cuanto a las conexiones, en la parte del frente tenemos dos puertos USB 3.2, USB tipo C también 3.2 y salida de audio jack 3.5. Por la parte de atrás tenemos 4 puertos más USB 3.2, conector de cable LAN, DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0 con salida hasta 4K 60 Hz. Y contamos con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Como sistema operativo tenemos Windows 11 Pro completamente activado. La experiencia en Windows es excelente debido a que tenemos un buen procesador. Navegar por internet, hacer tareas sencillas o por ejemplo trabajar se puede hacer perfectamente en este mini PC. Y lo puse a prueba editando videos con CapCut con archivos pesados en 4K. Y la verdad no tuve ningún problema, la experiencia de edición es fluida. Y también hice pruebas de rendimiento en Cinebench y el resultado es excelente. Estamos por encima de un i9 9880H, un procesador de alto rendimiento. Y también por encima de un i7 1280p de 12ª generación en las pruebas de un solo núcleo. Y en las pruebas multinúcleo estamos por encima de un M1 de Apple. Así que si realizamos tareas CPU dependientes, esta mini PC es excelente. Y bueno, antes de probar juegos de PC, vamos a hablar de la emulación, ya que este mini PC me parece una excelente opción para convertirlo en una consola retro. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con Retrobat. Esto es una aplicación que automatiza prácticamente todo de la emulación. Simplemente agregamos los juegos a un directorio y ya aparecerán automáticamente en la interfaz. Además, también nos va a descargar los emuladores y las carátulas de los juegos, lo que hace la experiencia de emular muy sencilla. También podemos configurar opciones del emulador como resolución, mandos, etc. Y bueno, ¿qué tanto podemos emular con este mini PC? Las consolas más antiguas como Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 1, etc. podemos emularlas perfectamente a 4K. Además, Retrobat nos incluye estos marcos decorativos que quedan muy bien, la verdad. Una excelente experiencia emulando juegos retro. Subiendo un poco el listón, podemos emular Nintendo GameCube a 4 veces la resolución nativa, lo que se traduce a 1440p. Y se ve espectacular, sobre todo en televisores 4K. También podemos emular perfectamente Nintendo 3DS a 5 veces la resolución nativa. Si bien no es muy cómodo por la doble pantalla, la verdad que muchos juegos se disfrutan bastante. Y bueno, subiendo un listón a Nintendo Wii, podemos jugar a 4 veces la resolución nativa, o sea 1440p a todo el catálogo. Y algunos juegos podemos subirlos hasta 4K. Y gracias a Retrobat podemos configurar los mandos fácilmente.
Nintendo Wii es una consola que me gusta mucho, sobre todo para jugar multijugador, que además tiene juegazos como Mario Galaxy 2. Y bueno, si pasamos a PlayStation 2, podemos correr todo el catálogo a una resolución cercana a 1440p. Y bueno, con el gran catálogo que tiene PlayStation 2, es imposible quedarse sin juegos. Podemos correr clásicos como Shadow of the Colossus, God of War 2, y uno de los juegos más potentes de la consola, Black. Vamos un poco más arriba con Nintendo Wii U, utilizando el emulador Cemu. Y bueno, podemos correr todo el catálogo a resolución nativa sin problemas. Incluso en algunos juegos podemos subir la resolución, ya que el emulador Cemu está muy optimizado. Hasta podemos correr Zelda Breath of the Wild, uno de los juegos más exigentes. Y bueno, llegamos a Nintendo Switch, una consola bastante actual. Este emulador sí recomiendo configurarlo por fuera de Retrobat. Estoy utilizando la última versión del emulador Citron. Y bueno, probé unos cuantos juegos en el modo portátil y la mayoría funcionó perfecto. Por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey corre a 60 FPS, Mario y Luigi funciona perfecto, el nuevo Sonic Racing también funciona excelente en modo dock. Y el juego más exigente que me encontré es Zelda Tears of the Kingdom, que tuve que usar una herramienta llamada NX Optimizer para mejorar el rendimiento, pero pude hacerlo andar a 30 FPS. Así que bueno, la mayoría de juegos de Nintendo Switch los pude emular perfectamente. Y bueno, para finalizar con la parte de emulación tenemos PlayStation 3, utilizando el emulador RPC S3. Y tenemos experiencias mixtas, por ejemplo Demon's Souls funciona excelente a 1080p. Este Dragon Ball Raging Blast 2 también funciona excelente a 1080p. Recordemos que la resolución nativa de PlayStation 3 es 720, así que estamos aumentando la resolución. Pero un juego muy exigente como God of War 3 no podemos correrlo a 30 FPS. Así que bueno, hasta acá llega la potencia de la consola para emular. Bueno, ahora sí pasemos a juegos de PC. Comenzando con juegos competitivos online, por ejemplo Fortnite, el cual podemos correr a 1080p nativos en bajo, pero manteniendo una tasa por encima de los 60 FPS. El juego se puede jugar sin problemas. Luego tenemos el mismo caso para Counter-Strike 2, el cual moveremos todo en bajo a 1080p nativos sin escalador y estaremos generalmente por encima de los 60 FPS. Luego tenemos el caso de Overwatch 2 a 1080p con escalador FSR 1.0. En calidad baja funcionará a unos 70 FPS. Y pasando a Call of Duty Warzone, este juego no funcionará muy bien. Estamos corriendo a 1080p en bajo con escalador en equilibrado. Y aún así estamos corriendo aproximadamente a unos 40 FPS en promedio. Lo cual el mínimo indispensable para shooters es 60 FPS, así que no diría que es jugable. Por último, vamos a probar varios juegos de un jugador. Comenzando con Doom del 2016, lo estamos jugando en calidad baja a 1080p nativos. Y tenemos un rendimiento entre 50 y 60 FPS. El siguiente es Resident Evil 2 Remake, que correrá a 1080p escalados con FSR en equilibrado. La calidad gráfica es media. Y bueno, este juego funciona realmente bien, estaremos entre unos 40 y 60 FPS, el juego está bastante optimizado la verdad.
Shadow Generations a 1080p nativos en calidad media podemos correrlo a 30 FPS bastante estables. Y bueno, subiendo un poco la exigencia, Elden Ring correrá a 900p en calidad baja media y funcionará a unos 30 FPS aproximadamente con algunas caídas, o a veces, bueno, en zonas interiores correrá a más. Y bueno, ya pasamos a un juego más exigente gráficamente como Cyberpunk, y a 1080p con FSR en rendimiento y calidad baja estará corriendo a unos 25 FPS en promedio. Ya se empieza a notar que la GPU está limitando bastante. Hogwarts Legacy, por ejemplo, estará funcionando a unos 23-25 FPS en calidad baja. Y por último, God of War con calidad baja a 1080 también estaremos en unos 20-23 FPS aproximadamente. Así que bueno, podemos notar que en juegos muy exigentes el rendimiento no será bueno debido a la GPU. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Pero en juegos más antiguos o poco exigentes como este Naruto, por ejemplo, podremos jugarlo perfectamente a buena tasa de frames. Y bueno, hablemos de precios. El mini PC actualmente cuesta $300. En la página de Amazon la van a ver a 427, pero si avanzan en la compra les va a quedar $299. Y bueno, ¿qué me parece la mini PC? Para emulación está excelente, podemos correr catálogo retro a 4K, 1440p e incluso Nintendo Switch. Y también para juegos competitivos tipo Counter-Strike, Fortnite, League of Legends, etc. Tiene un procesador muy potente que queda limitado por la GPU y por eso juegos muy exigentes no correrán bien. Pero bueno, es un mini PC muy pequeño que puedes llevar a cualquier lado y llevar tus juegos a donde quieras. Así que si les interesa, los links de compra están en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, suscríbanse y dejen un me gusta para más videos de este estilo. Me dedico a hacer reviews de consolas portátiles y mini PC generalmente. Muchas gracias por el apoyo, me voy despidiendo, nos vemos.